¿Cómo Alaska terminó en manos de Estados Unidos? Alaska para Rusia era un trozo de hielo. La historia de los conejos de Australia. Thomas Austin. ¿Quién es Thomas Austin? Británico que se fue a vivir a Australia. Su país practicaba la caza de conejos. No tenía conejos y dijo, pues nada, me cojo conejos de Reino Unido y me los traigo aquí a Australia. En menos de 50 años ya se habían extendido los conejos a... Esta es la historia de los hipopótamos de Pablo Emilio Escobar. Una historia de impacto y controversia. Hablemos peste negra. Peste negra. A ver, peste negra. Manuel, luego apagaremos la cámara y tú te quedas conmigo. No, pero... Manuel, la siguiente historia que te traigo sobre la peste negra. ¿Cómo cambió el rumbo de la humanidad a raíz de la peste negra? ¿En serio? ¿Así? Las ratas negras tenían unas pulguitas. Esas pulguitas tenían unas bacterias que se llamaban Yersinia pestis. Vamos a hablar de algo tan básico, pero que ha cambiado también el rumbo de la historia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? La luz. La bombilla. Hablemos peste negra. Peste negra. A ver, peste negra. Peste negra, ¿eh? Manuel, luego apagaremos la cámara y tú te quedas conmigo. No, pero di un título así para cuando yo ponga el clip, diga, peste negra. Hablemos de la peste negra. Voy a hacer. Venga, va. Ya va. ¡Coño de su madre! Bueno, voy a hacer... Venga, va. Manuel, la siguiente historia que te traigo te va a reventar la cabeza. ¿Cuál es? Sobre la peste negra. ¿Cómo cambió el rumbo de la humanidad a raíz de la peste negra? ¿En serio? ¿Te viene así? Sí, Puedes muy bien. cortar y luego... Ya está, Ok, muy bien. Vale. Tema peste negra. Está relacionado también a animales y son a las ratas negras. Ajá. Resulta que las ratas negras tenían unas pulguitas, que voy a decir nombre tal cual, esas pulguitas tenían unas bacterias que se llamaban Yersinia pestis, que a raíz de esas pulgas, bueno, de las pulgas que estaban dentro de las ratas, se causó la pandemia de la peste negra que mató a 1/3 de la población europea en ese momento. Ya sabemos, como muchos saben, imagino que no todos, pero muchos sabéis, la peste negra fue una de las más devastadoras de toda la historia. Y su impacto transformó para siempre el rumbo de Europa o cómo se veían las cosas en Europa. Su comienzo se radicó en Asia Central, como siempre, Asia liándola. ¿Empezó en Asia? Sí, la peste negra comenzó en Asia. Lo que pasa es que da el boom luego en Europa. Pero la cosa se radica... Oye, porque todo sale de Asia. Ay, es que los asiáticos son muy queridos. Pero no serán los asiáticos. ¿Tendrán un punto en concreto ahí que vayan sacando...? ¿Por qué, Manuel? Porque hacen cosas que no tienen que hacer. Bueno, total. O a lo mejor son porque, yo qué sé, están haciendo investigaciones y tal y se les va de las manos y... No lo sé. la lían. No voy a decir algo que no sé, pero... Bueno... Pero siempre sale del mismo lado, macho. O sea, no hay una certeza que realmente se haya originado ahí, pero es lo que todo el mundo cree, que comenzó en Asia. ¿Qué pasa? Pobrecitos, entonces. Joder. Pobrecitos. Entonces ya no son ellos. Entonces es que la gente cree... Bueno, Claro. pero hay mucho, o sea, Es lo que tú has dicho, es lo que tú has muchas dicho. probabilidades de que se haya comenzado en Asia la cosa. ¿Qué pasa? Que comienza con una ruta que se llama la Ruta de la Seda. Es una ruta comercial que había en esa época. No sé si actualmente existe, miento si digo que sí. Esa ruta comercial eran las embarcaciones que eran embarcaciones de barcos. Sabéis que antes se manejaba todo mucho por barcos. Entonces esas embarcaciones llevaban riquezas o... Riquezas me refiero, no sé, algodón, oro, lo que sea, madera, lo que sea. Sí. Y esa ruta pasaba por el continente asiático, europeo y africano. Me imagino O sea, que ese barco iba... estaba lleno de ratas. Hacían un montón de rutas, eran muchísimas embarcaciones, no una sola. Entonces, ¿qué pasa? Que la ruta comenzaba en Asia. Se cree que las ratas se montaban en el barco, que yo pensé, ¿cómo se propaga de Asia a Europa? Y viene aquí y mata a tanta gente. Pues como antes no había tantas condiciones de... Ni aviones, ¿no? Ni aviones que conectaran estamos todo. hablando por barcos. Estamos hablando netamente por barcos. Como antes no había tantas condiciones de salubridad como las que hay ahora, controles de plagas, etc. Y la gente tiraba tanta mierda en las calles y era todo un desperdicio. Se ve que las ratas se colaban por esos barcos de madera, que había muchas zonas para meterse, o por ejemplo entre las alfombras que traían y todo eso, toda la mercancía que iban a repartir por este lado. Y entonces allí se venían. ¿Qué pasa? Que la rata
la rata en sí no iba a morder a la persona, pero la rata llevaba la pulga. Y la pulga la bacteria. Entonces, las pulgas saltaban de las ratas a los seres humanos y se proliferaba la peste bubónica, ¿no? se empezó a proliferar lo de la peste. Ok. Pero que lo que te estaba diciendo yo, que no habían tampoco aviones y no habían tantas conexiones con países, que es como pasó con la última pandemia, ¿no? Que como habían tantos vuelos y tantos aviones, al final todo se fue proliferando más, ¿no? Sí, se fue proliferando por ese motivo. A ver, pudo haber sido más masivo. Si hubiese habido aviones, hubiesen habido otros medios. Obviamente. La realidad es que... Y aún así murió mucha gente, ¿eh? Hombre, murió muchísima gente. Ya fue bastante importante y eso que eran por barcos. Entonces, se cree que una embarcadura que llegó de Crimea, ¿lo digo bien? Sí. De Crimea a un puerto de Sicilia fue la que trajo la primera contaminación. Y luego allí se empiezan a dar los primeros brotes ¿En Italia? En Italia. Se empiezan a dar los primeros brotes de peste negra. Y voy a dar un dato aterrador. La tasa de mortalidad era tan alta que entre el 30 y el 70% de los infectados morían y eran muertes ocasionadas prácticamente en horas en la mayoría de los casos. Wow. Y quiero que sepas que la peste negra mató a un aproximado entre 25 y 30 millones de personas en Europa. Es decir, 1/3 de la población en ese momento. Madre mía. Fíjate tú lo heavy que era. Bueno, como te puedes imaginar, el impacto en este caso fue demasiado inmenso. Entonces, hubo pueblos enteros que desaparecieron por completo. Obviamente las medidas higiénicas eran muy precarias. Que una cosa buena que trajo la peste negra fue que a raíz de todo lo que pasó y de la cantidad de gente que murió, se empezaron a desarrollar un montón de medidas sanitarias que han evolucionado a través del tiempo. A partir en el momento en que estamos, hay muchas medidas sanitarias también provenientes de esa época que no sabían cómo hacerlo y hemos ido evolucionando y hemos ido mejorando. Claro, pues como ahora con esta pandemia que hemos tenido anteriormente, ¿no? Como que se ha quedado ahora más como un resfriado. Exactamente. Cada vez hemos ido evolucionando un poquito más y hemos aprendido Antes, algo. cuando la peste, pues no habían tantos medios como la medicina avanzada, ¿sabes? Una cosa que se creía en ese entonces era que, bueno, la gente estaba intentando buscar un culpable. Como siempre. Sí, como siempre. Acuérdate que en la época de antes la iglesia en ese entonces tenía demasiado peso y la iglesia perdió un montón de credibilidad porque no sabían dar una respuesta o una cura a lo que estaba pasando. Y la gente veía que nada más que se morían personas y la iglesia no hacía nada y decían, no te hago ni caso porque no me estás dando, tú según eres el ente supremo y tú no me estás dando una respuesta, no me estás ayudando, paso de ti. Pero con lo de buscar culpables lo que pasó fue que como siempre el pueblo judío, de verdad, pobres judíos que han salido perjudicados por todos lados, empezaron Está en todas las épocas de la historia, joder, pobrecitos, brutal. Empezaron a creer que la propagación era por medio de ellos y empezó a haber una brutal masacre hacia el pueblo judío pensando que eran ellos los que traían la peste negra y los que estaban contaminando a todo el mundo. Madre mía, todo lo que han pasado los judíos, ¿eh? Es muy heavy. O sea, podríamos hacer un podcast de judíos, literal, porque... Literal, o sea, porque hay varias facetas de la historia que han salido que son todos en contra. Los nazis, o sea, un montón de sucesos es que es increíble. Luego otra cosa, hablando un poco y entendiendo también que en esa época había poca cultura o no había tantos medios avanzados como hoy que nos permiten saber un montón de cosas, la gente creían que eran castigos divinos. Que era que el Señor les estaba mandando castigos divinos porque no se estaban cumpliendo los mandamientos, la gente no estaba cumpliendo las cosas como eran con respecto al tema de la iglesia. Y una cosa que me apunte que me gustó muchísimo es que dice, las ciudades empezaron a implantar cuarentenas y de ese momento viene lo que hoy en día conocemos con la cuarentena, que en Italia se llamaba 40 giorni, o sea, 40 días. Entonces, ¿qué hacían? En ciudades, por ejemplo, como Venecia, obligaban que a los barcos que venían de otros países a desembarcar mercancía, los tenían 40 islas, en una isla que la llamaron la isla de la cuarentena, los tenían allí 40 días y si veían que estaba bien, que la gente no se moría ni pasaba nada raro, los dejaban desembarcar y que trajesen la mercancía. Si no, si la gente estaba contaminada, fuera, te devuelves. Entonces, de allí viene el origen de lo que hoy conocemos como cuarentena. Nosotros creemos que todo se ha inventado ahora, ¿no? Que lo de la cuarentena es algo innovador. No, o sea, todo lo que
lo que vemos básico hoy, lo que vemos Tiene un que trasfondo. parece que es una tontería, anteriormente se ha tenido que crear por primera vez, ¿no? Tiene un porqué, sí. Total. Exacto. Entonces, básicamente es un poco el contexto de lo que hemos querido hacer con este podcast, ¿no? Pues contar varios sucesos de la vida que han tenido un antes y un después. Totalmente.